logró un éxito histórico en los Everglades, algo que, según Carlo Byron de Fox 35, está contribuyendo a la eliminación de pitones birmanas en cifras récord. Cuando Florida anunció que liberaría depredadores para contener la invasión, la idea fue ridiculizada. Parecía peligrosa, pero surgió de la desesperación. Los Everglades se estaban muriendo y no había otra alternativa. El problema comenzó décadas atrás. En la década de 1990, el huracán Andrew devastó el sur de Florida y destruyó una granja de reptiles cerca de Miami, lo que permitió que escaparan serpientes exóticas. Muchos dueños también liberaron a sus pitones en los pantanos. Al principio, parecía un número reducido de animales, hasta que la población se disparó. Hoy en día, se estima que entre 100.000 y 300.000 serpientes viven en los pantanos, y cada hembra puede poner hasta 100 huevos. El resultado fue catastrófico. Los mapaches disminuyeron un 99%, las zarigüeyas un 98%, los linces un 87% y los conejos de pantano prácticamente desaparecieron. Incluso los ciervos casi se extinguieron. El silencio reemplazó a la vida silvestre, y casi nadie lo notó. Estas serpientes prosperaron porque encontraron un entorno perfecto: calor, humedad y abundancia de presas, sin depredadores naturales. Camufladas entre la hierba, se convirtieron en cazadoras invisibles. Para los científicos, era como enfrentarse a un enemigo imposible de rastrear. Un superdepredador capaz incluso de engullir un ciervo entero. Comenzaron a circular videos de pitones luchando contra caimanes, conmocionando al mundo. En una cadena alimenticia previamente dominada por depredadores nativos, la pitón se había alzado con el trono. Lo que antes simbolizaba la belleza salvaje de Florida se estaba convirtiendo en un campo de batalla, y la naturaleza estaba perdiendo estrepitosamente. Aún así, las repercusiones fueron mucho más allá de la vida animal. Los Everglades, cuyo ecosistema está valorado en $30.500 millones, sustentan el turismo, la pesca y el control de inundaciones para millones de personas. Y, año tras año, la amenaza de las pitones aumentaba. Investigadores y cazadores ya han capturado más de 23.000 serpientes, pero esto representa menos del 1% del total estimado. El resto permanece oculto, reproduciéndose, extendiéndose y devorando en silencio. El pantano que una vez rebosó de vida ahora resuena con el vacío. Mientras las autoridades buscaban soluciones, nada parecía funcionar. El ecosistema colapsaba desde dentro, y las risas por la loca idea de Florida pronto se convertirían en silencio. Lo irónico era que, mientras todos se burlaban del plan, el apocalipsis ya había comenzado. No fue ruidoso ni explosivo. Fue silencioso, sigiloso y terriblemente real. Durante años, se creyó que sería posible recuperar los Everglades, pero lo que siguió demostró lo ilusoria que era esa esperanza: desesperación y fracaso. La respuesta de Florida a la invasión de pitones parecía sacada directamente de una película de aventura. Las autoridades abrieron las puertas a cazadores, científicos y a cualquiera lo suficientemente valiente como para recorrer kilómetros de pantano en busca de las invasoras. En 2013 surgió el desafío de la pitón de Florida, un evento de 10 días que sonaba audaz y desesperado a la vez. Cientos de personas se presentaron con trampas, ganchos y nervios de acero, dispuestas a hacer lo que décadas de políticas habían fracasado. En 2024, el evento se convirtió en un espectáculo anual. Ese año, 857 participantes de todo Estados Unidos e incluso Canadá se enfrentaron a los habitantes más temidos de los Everglades. Capturaron 195 pitones birmanas, lo que les valió titulares y el aplauso del público. El ganador se llevó a casa $10,000 y fue aclamado como un héroe en la lucha por salvar el corazón salvaje de Florida. Por un momento, pareció que la victoria estaba al alcance de la mano, pero las cifras ocultaban una cruda verdad. Torneo de 2025 batió récords. Hunter Taylor Stanbury capturó aproximadamente 60 pitones, la mayor cantidad en la historia del evento. En total, los participantes extrajeron 294 serpientes, una cifra que parecía elevada hasta que se comprendió lo pequeña que era en comparación con las decenas de miles que aún andaban sueltas. Los Everglades no se estaban recuperando, se estaban asfixiando. Las pitones se multiplicaban a un ritmo vertiginoso. Para compensar el fracaso, el Estado contrató a profesionales.
El Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida reclutó a 2 docenas de cazadores de élite, a quienes se les pagaba por hora para patrullar los pantanos durante todo el año. No eran aventureros de fin de semana, sino cazadores de pitones profesionales, equipados con todo lo que la ciencia podía ofrecer. Aún así, las serpientes siempre parecían ir un paso por delante. Así pues, Florida probó algo nuevo: la guerra tecnológica. Los ingenieros crearon conejos robóticos que emitían calor y olor para atraer serpientes. Se entrenaron perros rastreadores para seguir el rastro de los reptiles. Drones sobrevolaron los pantanos, escaneando en busca de cualquier movimiento. Los biólogos especializados en fauna silvestre han llegado incluso a colocar collares GPS a mapaches y zarigüeyas para rastrear la posible presencia de depredadores. Algunos de los experimentos más audaces utilizaron serpientes espía, equipadas con diminutos radiotransmisores, para guiar a los investigadores hasta hembras reproductoras ocultas. Era una especie de juego de ajedrez ecológico, y los humanos estaban decididos a ganar. Aún así, cuanto más luchaban, más rápido se propagaban las serpientes. Desde 2017, los contratistas han extraído más de 23.000 pitones de su hábitat natural, lo que suena impresionante hasta que se sabe que los expertos creen que esto representa menos del 1% de la población total. Ni siquiera las campañas masivas de erradicación sirvieron de nada. Por cada serpiente eliminada, nacían docenas más en otros lugares. Era como intentar vaciar el océano con un cubo. La frustración era evidente. Años de esfuerzo, miles de millones de dólares y una lista interminable de experimentos conducían a la misma conclusión desalentadora: las pitones no van a desaparecer. Lo máximo que se puede hacer es ralentizar su avance. Los científicos comenzaron a admitir públicamente lo que muchos temían en silencio: la erradicación total es imposible. Estos depredadores habían reclamado los Everglades como su territorio, y nadie había descubierto cómo recuperarlo. Cada intento fallido aumentaba la sensación de impotencia. Los cazadores se adentraron más en los pantanos, los drones volaron más alto y la tecnología se sofisticó, pero las serpientes se adaptaron aún más rápido. Se deslizaron hacia el norte, invadiendo nuevos hábitats e ignorando las fronteras trazadas por los humanos. Cada solución parecía terminar en el mismo lugar: un callejón sin salida. Esta creciente sensación de derrota llevó a Florida al límite. Si la tecnología, el dinero y la mano de obra no podían detenerlos, ¿qué podría? En medio de esta frustración, una idea descabellada comenzó a tomar forma, y los científicos se encontraron ante una pregunta imposible: ¿cómo combatir a un enemigo que no se puede ver, capturar ni matar con la suficiente rapidez? El perverso don de las pitones. ¿Y si el mayor problema de Florida no fueran las pitones que se arrastran por los pantanos, sino algo mucho más pequeño, oculto en ellos? En el corazón de los Everglades, un pasajero silencioso llegó junto con los invasores, un parásito invisible que ahora está reescribiendo la historia ecológica del estado. Su nombre: Raeliotiela la Pseudomonas orientalis, más conocida como gusano pulmonar de las serpientes. Si bien las pitones acaparan toda la atención, este parásito está generando silenciosamente un nuevo tipo de caos. Todo comenzó con un polizón invisible. El gusano pulmonar provenía originalmente de Asia y llegó a Florida a bordo de pitones birmanas. Una vez que la serpiente se estableció, el parásito se infiltró en la cadena alimentaria local, como si hubiera estado esperando el momento. Primero, los excrementos de pitón dispersaron los huevos de gusano por todo el pantano. Luego, las cucarachas se alimentaron de estos excrementos. Finalmente, las lagartijas y las ranas se comieron a las cucarachas. Cuando las serpientes nativas cazaban estas pequeñas presas, también ingerían, sin saberlo, la verdadera amenaza. Dentro del cuerpo de la serpiente, las larvas comenzaban su viaje. Pasaban por el estómago y migraban a los pulmones, donde crecían y se alimentaban. Para muchas serpientes autóctonas, especialmente las más pequeñas, la infección es devastadora. Los gusanos se alimentan de sangre y tejido, asfixiando lentamente al animal desde dentro. Respirar se convierte en una lucha constante. Pierden la energía y algunas mueren de inanición, incapaces de cazar. Los investigadores encontraron serpientes con neumonía, lesiones pulmonares abiertas y, en algunos casos, decenas de gusanos saliendo de sus bocas. Es algo que no se olvida fácilmente.
La verdadera sorpresa llegó cuando los científicos se dieron cuenta de la magnitud de la propagación del gusano pulmonar. 18 especies de serpientes nativas de Florida ya están infectadas con un gusano pulmonar introducido por pitones birmanas. El parásito se ha propagado a decenas de condados, llegando incluso al norte del estado. Y ahora, sin depender de las pitones, continúa avanzando por sí solo. Un enemigo invisible que amenaza a todo el ecosistema. A medida que mueren las serpientes locales, el equilibrio natural se rompe. Los roedores se multiplican, los depredadores más pequeños pierden sus presas y todo el sistema se desequilibra. Estas serpientes, otrora fundamentales para el control de plagas, se han convertido en víctimas. E incluso si se eliminaran todas las pitones, el parásito sobreviviría en ellas, prosperando precisamente en la especie que debería proteger la naturaleza de Florida. Mientras tanto, el Estado recurre a tecnologías inusuales, como conejos robóticos, para capturar pitones invasoras. Pero un misterio intriga a los científicos. La víbora mocasín de agua de Florida parece inmune al parásito, y nadie sabe por qué. Esta resistencia es una de las pocas esperanzas en medio del caos. La crisis, sin embargo, se convirtió en algo mucho mayor. Lo que comenzó como una guerra contra serpientes gigantes, evolucionó hasta convertirse en una epidemia ecológica, sin cura ni tratamiento. Cada serpiente infectada libera más parásitos, y el ecosistema se debilita con cada ciclo. Ante esta situación, Florida tomó una decisión extrema, y ampliamente ridiculizada. Liberar cientos de serpientes índigo orientales, una especie nativa y no venenosa, para combatir a las pitones. La idea generó chistes, memes y titulares sensacionalistas. ¿Más serpientes? ¿Qué podría salir mal?, se burlaban en las redes sociales. Incluso los conservacionistas dudaron en apoyarla. Pero tras el escepticismo, se escondía la desesperación. Florida no solo luchaba contra un depredador, sino que se enfrentaba a una plaga invisible que amenazaba con reescribir la historia. Durante años, Florida fue objeto de burlas. El estado que había pasado décadas intentando eliminar las serpientes ahora liberaba más. Parecía una locura. Pero lo que pocos sabían era que la serpiente índigo oriental nunca fue la villana, sino la heroína olvidada. Antaño común en todo el sureste de Estados Unidos, esta especie casi desapareció debido a la destrucción de su hábitat y la caza. Sin embargo, conservó una característica crucial. Era el depredador natural de las pitones. Las pitones índigo se alimentan de otras serpientes, incluidas las venenosas, y lo hacen sin temor. Tras los titulares burlones, los científicos llevaban años trabajando en un plan detallado. Criar ejemplares en cautividad, restaurar bosques y reintroducir al emperador del bosque con precisión quirúrgica. El problema radicaba en el momento oportuno. En un estado conocido por sus decisiones excéntricas, la idea parecía un desastre anunciado. Pero en realidad, se trataba de un retorno a los orígenes de la ecología. Usar el equilibrio natural, no la fuerza, para reparar el daño causado por los humanos. La serpiente índigo representaba la restauración, no el caos. En los pinares del sureste, reinaba en silencio. Alta, ágil e intrépida, podía alcanzar los 2,7 metros de longitud, con escamas azules y negras que brillaban al sol. No era venenosa ni agresiva con los humanos, pero en su territorio era soberana. Inmune al veneno de las serpientes de cascabel. Cazaba serpientes, roedores, aves e incluso tortugas con calma y eficacia. Su antiguo imperio se extendía desde Virginia hasta Mississippi. Casi 90 millones de acres cubiertos de pinos de hoja larga y robles, hasta que, con el avance de la agricultura y la tala, el 97% de ese reino fue destruido. En 1978, el gobierno lo declaró especie en peligro de extinción. El emperador había perdido casi todo su territorio, y solo quedaban pequeños reductos en Florida y Georgia. Ahora, décadas después, su regreso simboliza mucho más que el simple regreso de una serpiente. Es el renacimiento de todo un sistema. Un recordatorio de que restaurar la naturaleza requiere paciencia, no desesperación, y que a veces la solución a un desastre ecológico puede encontrarse deslizándose silenciosamente bajo la hierba. La gente los coleccionaba para el comercio de mascotas, y durante las cacerías de serpientes de cascabel, los cazadores bombeaban gas venenoso a las madrigueras de la tortuga excavadora, gopher. Caparazones de tortuga,
para ahuyentar a las serpientes de cascabel. Y las serpientes índigo que allí se escondían no tenían ninguna posibilidad. Durante la Gran Depresión, cuando la carne escaseaba, desenterraban tortugas para comer y mataban a las serpientes que encontraban con ellas. Poco a poco, el mundo de las serpientes índigo se fue desmoronando hasta que solo quedaron unos pocos grupos aislados. Cada pérdida de bosque o madriguera de tortuga fue como quitar otro ladrillo de los cimientos de una antigua fortaleza. Lo que hace la historia aún más trágica es la estrecha relación entre el destino de la tortuga índigo y el de la tortuga excavadora. Estas serpientes utilizan las madrigueras de tortuga para casi todo: refugio, anidación y protección contra el frío. Más de 350 especies dependen también de estas madrigueras, convirtiéndolas en uno de los hábitats más vitales del sur de Estados Unidos. Por eso, cuando las tortugas comunes disminuyeron, las tortugas índigo también lo hicieron. Ambas especies estaban unidas por su propia supervivencia, cada una moldeando silenciosamente un ecosistema entero que casi nadie se percató de que estaba desapareciendo. Las serpientes son hermosas, y las serpientes índigo son hermosas. Les encanta comer serpientes venenosas, lo que contribuye a mantener el equilibrio del ecosistema. Y, a pesar de haber estado al borde de la extinción, en un momento dado se conocían menos de 50 poblaciones reproductoras. La serpiente índigo oriental poseía algo extraordinario, una característica que podría convertirla en algo más que una simple reliquia del pasado. Es una cazadora de serpientes nata, que no le teme ni al veneno ni al tamaño. En una región que ahora lucha contra las pitones invasoras, eso podría ser crucial. La historia de la serpiente emperador aún no ha terminado. Se encuentra en una encrucijada entre lo que fue y lo que puede recuperarse. Porta la memoria de bosques ancestrales y la promesa de un equilibrio que tal vez regrese. A medida que avanza el plan de reintroducción, una pregunta persiste: ¿logrará el emperador recuperar el trono e inclinar la balanza? La naturaleza está reaccionando. Durante casi 2 décadas, la pitón birmana dominó los Everglades, devastando ecosistemas enteros. Conejos, mapaches y ciervos desaparecieron, y el equilibrio natural de Florida se derrumbó. Pero una mañana de diciembre, algo cambió. Unos investigadores seguían la pista de una pitón macho de 4 metros y 23 kilos, apodada Loki, cuando la encontraron muerta. Su cabeza había sido arrancada de un mordisco y estaba parcialmente. Días después, una cámara reveló al inesperado culpable, un lince rojo de apenas 11 kilos. Se trataba del primer caso conocido de un lince rojo autóctono que mataba a una pitón adulta en Florida. La escena simbolizaba un giro inesperado de los acontecimientos. Durante años, las pitones fueron cazadoras invencibles, pero ahora los depredadores locales parecen estar adaptándose. Las cámaras captaron a caimanes devorando pitones jóvenes, serpientes índigo cazando serpientes invasoras, e incluso pumas de Florida enfrentándose a estos gigantes. Las causas aún se debaten: frío extremo, aprendizaje o simplemente oportunidad, pero el significado es claro. La naturaleza está empezando a contraatacar. Lo que antes era un signo de desequilibrio, se está transformando ahora en un indicio de resistencia. Como resumió un biólogo, cuando la naturaleza contraataca, es señal de que aún hay esperanza. Es un punto para el equipo local. Los Everglades están remontando. Aún así, la recuperación no se produce de la noche a la mañana. Un solo lince no puede deshacer 2 décadas de destrucción, y una sola serpiente índigo no puede borrar el daño causado por miles de pitones que se reproducen. Por cada serpiente invasora muerta, docenas nacen en algún lugar del pantano. Es una guerra lenta, que se mide no en grandes victorias, sino en pequeños y arduos ajustes del equilibrio. Aún así, cada acto de resistencia cuenta. Cada depredador nativo que aprende, se adapta y transmite este comportamiento, está reescribiendo la historia ecológica de Florida. Las señales son prometedoras, pero frágiles. Los científicos saben que la adaptación requiere tiempo, y el tiempo es algo de lo que la fauna de Florida no siempre dispone. Sin embargo, por primera vez en años, hay indicios de que la lucha ya no es unilateral. La naturaleza está respondiendo de la única manera que sabe: instinto, adaptación y resistencia silenciosa. Durante 2 décadas, las pitones dominaron el ecosistema. Ahora, las especies nativas de Florida están contraatacando.
¿Pero será suficiente? ¿Y qué hay de las serpientes índigo reintroducidas? El milagro. En otoño de 2023, algo extraordinario sucedió en las arenas de los bosques de pinos de hoja larga de Florida. En Apalachicola Acantilados, las cámaras trampa instaladas en el Parque Nacional y Reserva de Barrancos de Florida han registrado el nacimiento de 2 crías de serpiente índigo oriental, descendientes de ejemplares liberados previamente. Por primera vez en casi medio siglo, la serpiente índigo ha regresado a reproducirse en estado salvaje en el norte de Florida. Ya no se trataba de supervivencia, sino de renacimiento. Durante años, los científicos hicieron todo lo posible por mantener viva la esperanza. Criaron serpientes en cautividad, rastrearon sus movimientos, inspeccionaron sus madrigueras y confiaron en que la naturaleza seguiría su curso. Aún así, el progreso parecía frágil, como sostener algo demasiado delicado incluso para respirar. Y todo cambió cuando aparecieron las crías. Cuando los biólogos confirmaron que una de ellas no tenía marcas, lo que significaba que había nacido sin intervención humana, se demostró que el proyecto estaba funcionando. Los niños índigo no solo sobrevivían, vivían, cazaban y criaban a la siguiente generación en su propio hábitat. Era el tipo de momento que justifica años de trabajo silencioso. A medida que 2024 dio paso a 2025, la recuperación de la serpiente índigo cobró impulso. En las áreas restauradas, los observadores registraron nuevos ejemplares, incluyendo un macho de 1,83 que cruzaba con seguridad la maleza. En el noroeste de Florida, se reintrodujeron más serpientes, y 19 liberaciones previas resultaron exitosas. Incluso una hembra liberada en 2019 permanece viva y sana. Las serpientes índigo no se están retirando, están regresando para ocupar su territorio. El núcleo de esta recuperación es el antiguo ecosistema de pino de hoja larga, que alguna vez cubrió 90 millones de acres y ahora solo queda un 3%. Durante años, los conservacionistas han restaurado la vegetación nativa y las madrigueras de la tortuga excavadora, refugio vital para las serpientes. Ahora, con las crías nacidas en estas madrigueras, la tierra muestra signos de recuperación. El resurgimiento se está extendiendo. En Alabama, 44 niños índigo fueron liberados en 2025, elevando el número total de niños reintroducidos a más de 500. El éxito está atrayendo la atención de otros estados y confirma que el método funciona. Nadie espera que eliminen a las pitones invasoras, pero las serpientes índigo ayudan a reequilibrar el sistema. Se alimentan de pitones jóvenes, compiten por las presas y restauran la cadena alimentaria. El logro no reside en que una serpiente venza a otra, sino en una restauración guiada por la paciencia, la ciencia y la confianza en la naturaleza. Durante años, muchos consideraron que los bosques de Florida eran irrecuperables. Liberar serpientes en un entorno ya sobrepoblado parecía absurdo, hasta que se convirtió en uno de los mayores éxitos de conservación recientes. Cazadores y científicos, antes vistos como opuestos, terminaron trabajando por el mismo objetivo: restaurar el equilibrio perdido. La lección es clara. Los ecosistemas complejos no se recuperan con soluciones simples. Necesitan reconstruirse hasta que puedan sostenerse por sí mismos. Queda por ver si este renacimiento será duradero y si las serpientes índigo podrán, en última instancia, vivir sin nuestra ayuda.